hermanos? Bienvenidos al grupo de adultos en plenitud. Damos gracias a Dios por esta enseñanza más que vamos a poder escuchar y agradecemos la vida de ustedes. Estamos aquí en un grupo lleno de tantas experiencias, lleno de tantas vivencias, pero sabemos, hermanos, que también son cristianos fieles. Por eso vamos hoy a considerar que el tema de nuestro anuario es los valores que me han forjado. Y el tema del mes que estamos considerando es la lealtad. Y tenemos un texto que vamos a tratar de considerar todo este mes y lo encontramos en Tito 2:10. Ahí en su casa le invito a que, tomando sus sagradas escrituras, lo leamos con la ayuda de Cristo Jesús. Aprovecho para presentarme. En esta lección, su servidor, el hermano Julio, estará también atendiendo el grupo junto con nuestra hermana Ernestina Gómez. Vamos a dar lectura a Tito 2:10, que dice: no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Así como están de pie, hermanos, los invito a que hagamos una oración para pedir el respaldo de nuestro Señor Salvador. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza más, Señor, que tú has preparado en nuestros corazones. Tus hijos, Señor, allá en su hogar, estarán escuchando lo que tú tienes para ellos. Permite que puedan poner atención, toda su sentido, Señor, estén aquí, y también que tú tomes mi vida en tus manos, pues queremos escuchar palabra tuya, palabra de verdad. Mira que este grupo, Señor, necesita mucho de ti. Nosotros necesitamos mucho de ti y esperamos, Señor, que tú nos acompañes y puedas, Señor, estar con cada uno de mis hermanos y todo esto sea de grande bendición. Gracias por todas tus bondades. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque tú nos fortaleces, nos ayudas en todas nuestras necesidades y precisamente por eso hoy nos tienes palabra. Y todo, Padre, lo dejamos en tus manos. Te damos las gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús, quien vive y reina para siempre. Amén. Amén. Pues, hermanos, consideramos que todo este mes tiene un tema que ya lo hemos escuchado, dice que es la lealtad, que es uno de los valores que han forjado cada uno de ustedes a lo largo de toda su vida. Como lo decíamos, son años que han ustedes podido experimentar tantas cosas, para bien, para mal, pero que ustedes han ido aprendiendo y siempre caminando con su Salvador. Pero en esta lección, que es la número 2, correspondiente al mes de febrero, tenemos un título para nuestra lección y el título es Con las leyes. La lealtad con las leyes. Y tenemos un texto base que lo encontramos en Romanos 13:1. Con la ayuda de Dios vamos a darle lectura. Siempre procuremos usar nuestra palabra, la palabra de Dios que Él ha puesto en nuestras manos. Va a aparecer aquí en la pantalla, pero también les recuerdo que si ustedes tienen la Biblia, es mejor consultar aquí en su palabra. Romanos 13:1, con la ayuda del Señor. Y le damos lectura y dice: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Vamos a darle una vez más lectura para que lo memoricemos y dice: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y los que son de Dios son ordenadas. Vamos a tener aquí 5 segundos para que usted lo lea ahí desde casa y trate de grabar lo más que pueda ser posible y podamos seguir aprendiéndonos más partes escriturales, como esta que se encuentra en Romanos 13:1. Amén. ¿Ya lo está leyendo, hermano? Gloria a Dios. Dice: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Romanos 13:1. Bueno, esperamos que este texto se lo hayan podido aprender y más que memorizarlo, más que guardarlo en nuestra mente, lo guardemos en nuestro corazón y lo podamos llevar a la vía de la práctica. La introducción nos dice, hermanos, se dice que para vivir armónicamente en sociedad, todos necesitamos cumplir con ciertas reglas, es decir,
actuar con las leyes que nos rigen, pero también para que una sociedad sea justa, libre y democrática, tienen que existir leyes que protejan los derechos de todos. En nuestro país, la Constitución política es la ley suprema que organiza nuestra convivencia en sociedad. Ella indica cómo debemos comportarnos, vivir juntos en nuestro territorio y encontrar soluciones a nuestros problemas e indica cómo debe funcionar el gobierno. Por eso la lealtad a las leyes, hermanos, es muy importante. Sabemos que, como lo acabamos de leer, una ley es un conjunto de reglas y normas que rigen a una sociedad. En nuestro país, como lo leíamos, sabemos que la Constitución política es la ley suprema que rige a nuestro país. Leemos que en ella entendemos cómo las personas deben de convivir. Si se suscita algún problema, encontramos en ella la respuesta. También encontramos cómo funciona nuestro gobierno, cómo es que los presidentes tienen que actuar, cómo es que los gobernantes tienen que actuar, los alcaldes, los senadores, todo lo que engloba, hermanos, a las leyes de nuestro país, tanto como políticamente y moralmente, está encontrado en ese libro. Y si nosotros vemos y escuchamos las palabras, dice que es una ley, un conjunto de normas que rigen a una sociedad y que dicen cómo debe vivir armónicamente. Si nosotros vemos, hermanos, entendemos que los seres humanos comparan también la palabra de Dios con las leyes. ¿De dónde creen ustedes que surgen las leyes? Muchas de las leyes antiguas están inspiradas en las Sagradas Escrituras. Y así como la ley para el ser humano moralmente en sociedad, o sea, en un país, en una ciudad, le rigen, a nosotros como cristianos nos rige la palabra de Dios. La misma palabra de Dios dice que es nuestra norma de fe y conducta. Y en ella encontramos cómo vivir como cristianos, como hijos de Dios. Pero eso no nos exenta de que también nosotros vivimos en este mundo, somos peregrinos en este mundo y que así como vivimos para Dios, también vivimos para obedecer las leyes que gobiernan este mundo. Pues recuerden que el mismo Señor Jesucristo oraba por nosotros y decía al Padre de la siguiente manera: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Entonces, hermanos, no estamos exentos de convivir con las personas que no conocen a Dios, tanto como convivimos con las que conocen a Dios, que son nuestros hermanos en Cristo, como convivimos con la gente que es inconversa, que no tiene a Dios en su corazón, porque estamos en este mundo y en todo lo que nosotros hagamos debemos de reflejar a Cristo como nuestro Salvador. Y debemos también de saber convivir tanto con las personas que no conocen a Dios, para que cuando usted tenga un problema, cuando nosotros nos encontramos en algún problema moral, sabemos cómo actuar porque hay un conjunto de leyes que respaldan las acciones que son libres y que son verdaderas moralmente y también rechazan todo aquel comportamiento que no está bien moralmente. Por eso entonces la palabra de Dios nos muestra que los valores que me han forjado, la lealtad con las leyes, debemos sujetarnos a ella por respeto a Dios. Y esto lo encontramos en Primera de San Pedro 2, en sus versículos 13 y 14. Primera de San Pedro, en su capítulo 2, en los versículos 13 y 14. Glorifica a Dios, hermano, hermana. Ahí en su hogar está Cristo con usted y aquí también está con nosotros. Es motivo de alegría, es motivo de felicidad el poder estar vivos. Quizá en este grupo a lo mejor a veces la enfermedad, a lo mejor a veces la soledad quisiera hacer estragos en su vida, a lo mejor a veces hasta pide que Dios ya le lleve, pero hermano, estar vivo es un motivo de glorificar a Dios, porque usted no está solo, sino Cristo está con usted, está ahí en medio de su hogar, porque estamos escudriñando su palabra. Por eso glorifíquele con todo su corazón, porque Él se alegra de que usted le alabe. Primera de San Pedro, en su capítulo 2, en sus versículos 13 al 14, vamos a darle lectura y dice: sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey
como a superior, ya a los gobernadores como de él enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces entendemos la lealtad con las leyes, debemos sujetarnos a ella por respeto a Dios. En este versículo que dimos lectura dice, sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios. Nosotros sabemos y entendemos, hermanos, que la palabra de Dios nos muestra que Dios es el que pone y quita reyes, y que a través de ellos Él demuestra también su autoridad. Él es autoridad suprema, Él es rey de reyes, y a través de los gobernadores, Dios, hermanos, tiene todo bajo su control. Él permite que ciertos presidentes, que ciertos gobernadores lleguen a ese lugar, pero no por lo que ellos son, sino porque Dios así lo ha permitido. Y a través de ellos, Dios es soberano con ellos. Y toda ley, toda cosa que en ellos nace en su pensamiento, Dios lo ha permitido. Entonces, nosotros, al sujetarnos, hermanos, a las leyes, nos estamos sujetando también a Dios, porque todo eso viene de parte de Dios. Todo, hermanos, del mundo, Él mismo lo dice en su palabra, que todo fue creado por Él y para Él, y todo su sostenimiento, tanto natural como moral, está bajo su control. Que sabemos que hoy en día Satanás ha tratado de hacer estragos y ha corrompido la mente de la humanidad, pero aún así, hermanos, la soberanía de Dios está por manifiesto en toda su creación. Hoy en día sabemos que, usted lo ha observado, toda ley, todo gobierno se jacta de que es justo. Todo gobierno se jacta de que está haciendo bien, de que ayudan aquí, de que ayudan allá, y diversas situaciones que se presentan. Pero no podemos negar que la desigualdad, la pobreza, la injusticia, en todo gobierno está a flor, está floreciendo, porque pues solamente la palabra de Dios dice que no hay justo ni a uno, solamente Dios. Pero es algo inherente en el hombre. El que está en el poder va a decir, es que yo soy bueno, yo soy justo, yo estoy ayudando a las personas, pero a veces, lamentablemente, Satanás pone en el corazón deseos corrompidos de avaricia, de poder, del ego, y entonces la justicia que se cree que es justa se vuelve en contra y se torna algo personal. Ya los gobernadores, la gente, busca su beneficio propio, dejando a un lado la población. Y esto era algo que sucedía en tiempos, hermanos, del apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, ¿qué pasaba con los judíos y con los romanos? Era algo que era una tensión fuerte. Un judío no podía convivir con un romano, y mucho menos si era parte del gobierno, mucho menos si recaudaba impuestos, mucho menos si era un soldado. Era algo, hermanos, tremendo y mal visto, porque la gente no le gustaba que vivir bajo la ley humana. Y a pesar de la desigualdad que en ese tiempo existía, el apóstol San Pedro escribe esto: sed pues sujetos a toda ordenación humana, por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como de él enviados. A pesar de todo eso, de las diferencias que existía entre la iglesia de Dios y las leyes romanas, el apóstol San Pedro, inspirado por Dios, escribía esto. Nosotros conocemos la historia y sabemos que la ley romana fue injusta, pues fueron quienes crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. El mismo Pilato expresaba que no encontraba nada malo en él, pero a pesar de eso, él fue crucificado. Si hubiesen sido justos, lo hubieran dejado libre, pero también sabemos que la voluntad de Dios ya estaba escrita. También sabemos que a manos de los romanos, la iglesia cristiana fue perseguida fuertemente. Un ejemplo lo tenemos en el apóstol San Pablo, quien perseguía a la iglesia cristiana con mucho odio, con mucho odio en el corazón, con ganas de destruir la obra de Dios. Y a pesar de todo esto, Dios es soberano y nos enseña que cuando nosotros nos sujetamos al Rey,
a los gobernadores o a cualquier potestad, a cualquier superior de los que se desempeñan en el gobierno, estamos agradando a Dios. Puede ser difícil, puede serlo, porque, miren, ¿saben qué pensaban los judíos en ese tiempo? Ellos pensaban que ellos solo reconocían a Dios y que por ser cristianos estaban libres de obedecer a las leyes humanas. Y es algo que hoy puede pasar. A lo mejor el Hijo de Dios, como es cristiano, dice, no, pues me voy a robar la luz, es una bendición, me van a cobrar menos. No, tenemos que nosotros obedecer las leyes, aunque tengamos que pagar más, pues gloria a Dios, Dios proveerá, será otra cosa. O a lo mejor dice el hermano, no, Dios viene conmigo y me está agrediendo, ahorita va a ver cómo Dios me respalda. No, hermanos, para eso Dios ha permitido que existan autoridades competentes en esas situaciones, la policía y demás situaciones que se han establecido. No podemos nosotros hacer cuenta por nuestras propias manos. Por dos cosas que vamos a ahorita entender. Una, porque Dios es el que pelea por nosotros, como hijos de Dios. Y ahora, si alguien fuese inconverso, tampoco puede hacer justicia por su propia mano, porque veamos qué dice Dios. Dice en el versículo 14, como de él enviados para venganza de los malhechores. Dios permite, hermanos, que las autoridades dentro de su capacidad entienden que está mal. No necesitamos leer la Biblia para entender qué está mal o qué está bien. Allá afuera, la gente no lee la Biblia. Muy pocos, contados los que la leen. Pero la voz de Dios en nuestra mente, en la conciencia, es la que nos hace sentir qué está bien o qué está mal, aún sin saber de su palabra. Entonces, como le explicábamos, las autoridades dentro de su razonamiento entienden esto, para venganza de los malhechores. Dios ha puesto las autoridades, hermanos, para refrenar lo que es carnal en los hombres, para castigar lo que está mal carnalmente, porque a lo mejor el hombre puede enderezar situaciones que están a su alcance, pero el único que puede restaurar el corazón, el alma y la mente es Cristo Jesús. Dentro de lo que cabe, las autoridades tratan de refrenar pues esos impulsos. Hoy vemos que en las noticias pasan muchas situaciones que ya se subieron a saltar la combi, que hoy en día violaron a una muchacha en tal lado, y también vemos mataron a tantas personas en tal lugar. Entonces, hermanos, esas pasiones carnales, las leyes también las juzgan. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado la capacidad y los ha puesto para eso. Dice, para venganza de los malhechores, pero también dice, para loor de los que hacen bien. Hoy vemos también que las autoridades reconocen a los ciudadanos de buen comportamiento, reconocen a los empresarios que pagan sus impuestos, reconocen a las sociedades que no han hecho nada malo. A veces lo citan en la presidencia, a veces lo citan en la alcaldía y le dicen, aquí está el señor tal, que plantó 5,000 árboles y le dan su reconocimiento. Aquí está el señor que es ejemplo de la colonia porque nunca ha hecho nada malo, porque eso también Dios lo permite. Pero algo que pasa hoy terriblemente y que Dios lo va a juzgar y que es lo peor que pueden hacer las leyes es dejar libre al malhechor y castigar al que hace bien. Como lo decíamos, hoy en día la sociedad está corrompida realmente. Y es que estamos también viviendo los últimos tiempos, hermanos. Cristo ya no tarda, Cristo viene y todo se está permitiendo por algo, pero algo que está muy mal y que Dios lo va a castigar a su tiempo es que las leyes, abusando de su poder, hagan lo contrario. Que en lugar de castigar al malhechor, castigan al que hace bien. Y que en lugar de recompensar al que hace bien, recompensan al que hace mal, lo dejan libre. Pero hermanos, eso no nos corresponde a nosotros. Dios solamente nos dice que por respeto a Él, por amor a Él, obedezcamos las leyes. A excepción de que cuando las leyes nos obliguen a ir en contra de Dios, porque ahí sí estaríamos mal. Un ejemplo lo tenemos en Hechos, que
el pueblo romano, los gobernantes romanos pedían que los hijos de Dios ya no hablaran en las sinagogas, lo que hoy equivale pues a los templos o donde nos presentemos a hablar de Dios. Los romanos decían, ¿saben qué? Ya no prediquen a Cristo, porque hay veces que el gobierno está en su zona de confort y que a veces ve que el cristianismo cambia a las personas y a veces pone en peligro a los gobiernos, a veces pone en verdad y manifiesta que las personas cuando hacen bien pueden cambiar. Pero eso a los romanos les molestaba mucho. Entonces ellos decían, ya no prediquen. Pero un hombre sabio que Dios levantó, llamado Gamaliel, dijo que qué era menester se obedecer primero a los hombres que a Dios. Y dijo que no es así. Es menester primero que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Así que solamente cuando las leyes vayan en contra de lo que Dios nos pide, no podremos obedecerlas. Pero ya será otra situación. Pero mientras las leyes nos inciten a ser mejores personas, a ser buenos, porque dentro de todo eso guarda nuestra cristiandad. Porque ¿qué pasa hoy en la calle? Se dice, no tire basura. Pues eso nos ayuda, hermanos. Dios nos ha puesto en este planeta para cuidarlo, para que nosotros no abusemos de lo que Dios nos ha dado, sino que lo cuidemos. Porque ¿cómo se va a ver el cristiano tirando basura? Se va a ver mal. Entonces, humanamente está mal y para Dios también está mal. Y así muchas cosas, podríamos poner muchos ejemplos. Hoy se dice, por ejemplo, lo que debemos respetar a nuestros semejantes. Y eso Dios también lo respalda, pues en su palabra dice que que lo que queremos que hagan con nosotros, nosotros lo debemos hacer con los demás. Y el mundo lo conoce como la famosa regla de oro. Y así es bien conocida. Entonces, también dice que sembremos bien para bien, pero que si sembramos mal, cosecharemos también el mal. Y entonces, hermanos, las leyes nos llevan a que si nosotros las obedecemos y las reconocemos, nosotros también respetamos a Dios, porque el simple hecho de ser hijos de Dios no nos hace exentos de no obedecer las leyes terrenas. El máximo ejemplo lo tenemos en nuestro amado Salvador, en Cristo Jesús, cuando le preguntaban que si era lícito dar tributo al César. Y con toda la sabiduría de nuestro Salvador, les dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y así debemos de vivir, hermanos. Hoy pagamos impuestos de la luz, de los teléfonos, del agua, del predial, del terreno en donde vivimos, de la casa donde se vive. Pues todo eso, hermanos, lo tenemos que pagar. No por ser cristianos y decir, soy el hijo de un rey, no va a pagar su recibo o no le van a cobrar algo que usted deba. No, hermanos. Dios sí nos ayuda, pero de otra forma, en oración, y va a ver si Él no va a proveer todo lo que usted necesite. Y va a ver si Dios no provee todo lo que usted necesite, como el vestido, el alimento, los mismos recibos que usted tenga que pagar, Dios va a proveer. Pero de otra manera, pues absténgase, hermano, con la ayuda de Dios, de robar, de mentir y pues de desobedecer las leyes, porque entonces es ahí donde también desobedecemos a Dios. Y otro punto muy importante, hermanos, es que es un ordenamiento de parte de Dios. Y esto lo vemos en nuestro texto base, en Romanos 13:1, con la ayuda de Dios. Romanos 13:1, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Romanos 13:1 dice, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Alabado sea el nombre del Señor. Es un ordenamiento que Dios hace a su pueblo. Sabemos que Dios es un Dios de orden y en Él no hay nada que esté fuera de, sino solamente que Él tiene todo bajo su control. Entonces, así como nosotros eclesiásticamente conocemos que hay un orden, por ejemplo, si usted es miembro, le debe orden al pastor, o si hay obreros, a los obreros, pero los obreros le deben orden al pastor y el pastor le debe orden a su superior. Y aún a ese superior tiene un superior y ese superior tiene a Dios como orden. Todos tenemos, hermanos, un orden.
Entonces, así las leyes, dice que son para que todas las potestades que son de Dios son ordenadas, porque en Él no existe, hermanos, el desorden. Él es un Dios perfecto, Él es un Dios sabio. Y aquí nos hace esta invitación. Dice, toda alma se someta a las potestades superiores. Aquí el Señor nos está hablando no solamente de las almas que son cristianas, sino también de las que no conocen de Dios. Todas las almas se sometan. Porque hay una parte escritural que dice, para vergüenza de los inconversos, para vergüenza de los malhechores. Como lo decíamos, allá afuera no leen la palabra de Dios, pero cuando vean cómo vive usted, van a decir, van a glorificar el nombre de Dios, van a entender que hay algo que es ordenado, van a entender que hay algo que es bueno. Entonces ahí comprenderemos que nuestra vida refleja a Cristo Jesús. Y ahora, más que nada, hermanos, en este grupo, que es una bendición muy hermosa, una bendición muy hermosa que usted ya ha vivido muchos años y seguramente me dirá, es que yo he visto tanta injusticia, es que yo he visto tanto mal, ¿cómo voy a obedecer las leyes? No, hermano, hoy aprendimos que Dios es perfecto y que todo está bajo su orden, bajo su control, y usted tiene que obedecer las leyes para obedecer a Dios. Otra cosa muy hermosa, hermano, es que usted es el ejemplo de la juventud. Usted es el ejemplo, hermano, de los hermanos que van creciendo. Pues nosotros como jóvenes y los demás hermanos reconocemos que un adulto en plenitud, un hermano mayor, es la voz de la experiencia. Pero imagínese si usted da un ejemplo, no, dice, yo ya llevo 10 años sin pagar la luz, no la pagues. No, no, hermano, no, usted tiene que ser ese ejemplo para las próximas generaciones y decirle con todo el temor de Dios, mejor decir, yo llevo 30 años pagando mi luz y Dios me ha bendecido, porque ese es el ejemplo que un hermano mayor debe de dar, que es leal con la ley, que es leal con Dios y también es leal con las leyes humanas, porque es muy hermoso saber que hay personas que nunca han pisado un ministerio público, que gracias a Dios nunca se han visto envueltos en problemas de que hay que llamar a la policía porque ya se suscitó esto o aquello. A veces sí puede pasar que el cristiano se vea envuelto en estas situaciones, pero también eso es porque desconocemos la ley de nuestro país, fuera de la palabra de Dios, pues es una invitación para todos, que conozcamos las leyes que rigen nuestro país. Pues primeramente, hermanos, no para andar pleiteando ni para hacer pleito de que tú policía no me puedes decir porque la ley dice así. No, más bien para evitar caer en acciones que demeriten que seamos llevados ante las autoridades. Por eso también, como hijos de Dios, no nos exenta que las tengamos que conocer. Tenemos que conocerlas, aunque sean mínimo las más básicas, pero sería bueno, hermano, que las conozcamos. Entonces, amado hermano, damos gracias a Dios que en nuestro país existen leyes y que gracias a eso somos personas libres y que gracias a eso también podemos predicar la palabra de Dios libremente, pues recordamos que en el mundo se están viviendo cosas terribles y hay otros países donde el evangelio está siendo perseguido, donde el evangelio, hermanos, no se permite predicar libremente. Por eso también se nos hace invitación a orar por nuestros gobernantes, a orar por ellos para que Dios los bendiga, que todas las decisiones que toman sean bajo la dirección de Dios. Se nos invita a orar por ellos, pues también, hermanos, la palabra de Dios es lo que dice, que para que vivamos justa y piamente y tranquilamente, solamente oremos por nuestros gobernantes, por nuestros reyes y todos los que están en eminencia, pues recordamos que Dios es el que quita y el que pone reyes. Así que si usted, hermano, con su oración nos apoya, oraremos por todos nuestros gobernantes, por el presidente, por las autoridades de salubridad, por las autoridades judiciales, por las autoridades federales, para que el Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy hemos aprendido que los valores que me han forjado son la lealtad y que la lealtad debe ser también para con las leyes, pues Romanos 3:10 dice eso. Toda alma se someta a las potestades superiores porque no hay potestad sino de Dios.
y las que son de Dios son ordenadas. Allí en su hogar le invito a estar de pie. Vamos a dar gracias por esta lección que el Señor nos ha permitido escudriñar y así estaremos, hermanos, pues aprendiendo más de nuestro Salvador. Cerrando sus ojos e inclinando su rostro reverentemente, oramos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ahora entendemos, Señor, que tú eres fiel, que tú eres perfecto, que tú eres soberano y que no hay nada que esté fuera de ti. Aún las leyes de los países, aún las leyes que nos rigen, son por ti. Tú lo has permitido. Gracias por tu palabra. Yo te ruego que bendigas a tus hijos, nuestros hermanos que ya son mayores. Fortaléceles, ayúdales. Mira que muchas veces ellos tienen que hacer trámites, mira que muchas veces ellos tienen que ir al seguro, a donde tengan que ir, guárdales, bendíceles, ayúdales, que tú les des de tu gracia, que los trámites que tengan que hacer, todo salga bien y tú los bendigas. Y sobre todo que les ayudes a respetar la ley, a respetar a las autoridades y que así, Señor, ellos puedan ser un ejemplo para los más jóvenes. Bendice, Señor, a mis hermanos, al que estuviese luchando, al que estuviese necesitado de ti, ayúdale. Ten misericordia, déjale sentir tu presencia, déjale sentir, Señor, tu amor y que tú le bendigas en todo, Señor, lo que ellos tengan necesidad, pues seguramente están muchos, Señor, padeciendo, luchando, pero tú estás ahí con ellos. Abrázales, que no se sientan solos, sino que así, aprendiendo de tu palabra, puedan ellos, Señor, sentirse confortados. Que nos permita seguir aprendiendo de ti y que este grupo, Señor, tú lo bendigas y le guardes. Te damos, Señor, gracias por todo lo que tú nos has permitido. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, quien vive y reina para siempre. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta lección que Dios nos permite escuchar. Les recordamos que esta es la lección 2 del mes de febrero, pero que con la ayuda de Dios estaremos subiendo la lección número 3 para que sigamos creciendo en la palabra de nuestro Salvador. Les recordamos que estamos orando por cada uno de ustedes. Gracias a Dios que Dios les ha permitido cumplir muchos años de vida y les irá brindando más. Pues recordamos que la vida solamente está en las manos de Dios y que si Dios le permite todavía, hermanos, entregar sus experiencias en voz, pues alabe el nombre del Señor, porque no es una carga ser adulto mayor, sino es una bendición que usted pueda transmitir todo ese conocimiento. Así que no permita que el enemigo quiera poner sentimientos de tristeza, quiera poner sentimientos que no son de Dios, sino que usted alégrese por su vejez y recuerde que el Señor es el que renueva las fuerzas como el águila y el que da las fuerzas al que no tiene ninguna. Pues nos despedimos, hermanos, de esta lección, esperando que el Señor sea con cada uno de ustedes en su hogar y que muy pronto nos estaremos viendo por este medio. Dios les bendiga mucho, amados hermanos.